Tema: suma de vectores, método de las componentes. Ejemplo número 3. Calcula el vector resultante de la suma de vectores utilizando el método de las componentes. Vector fuerza 1, 120 newtons a 75 grados. Fuerza 2, 80 newtons a 130 grados. Fuerza 3, 400 newtons a 200 grados. En este ejemplo número 3 vamos a mostrar algo diferente a lo que hemos mostrado en el ejemplo 1 y en el ejemplo 2. Esto se va a mostrar casi ya en los últimos minutos. Aquí, por ejemplo, en el número 1, nuestro ejemplo número 1, sirvió para que tú identificaras cómo formar la plantilla. El ejemplo número 2 sirvió para que mecanizaras el uso de esa plantilla. En este ejemplo número 3 vamos a ver un concepto de lo que trata o lo que es la fuerza resultante. Eso lo vamos a ver ya casi en el último o los últimos minutos. Nuevamente, con la misma metodología que hemos estado realizando anteriormente, lo primero que debemos hacer es utilizar nuestra plantilla. Esta plantilla está aquí, básicamente es lo mismo que ya hemos hecho anteriormente. Y ahora vamos a sustituir los valores correspondientes. Comenzaremos con el paso número 1, el cual dice calcular la componente X y la componente Y de cada uno de los vectores utilizando las fórmulas que están allí. Para este caso son 3 vectores, son 3 fuerzas, voy a sustituir cada uno de ellos en el apartado correspondiente. Comencemos. Para obtener la fuerza 1 en X, voy a sustituir el valor de la fuerza 1, que son 120 newtons, por el ángulo, que son 75 grados. Esto me va a dar un valor, nos vamos a la calculadora, sería 120 por el coseno de 75 grados, nos da un valor de 31.05. Este resultado no sé, se me hizo raro. Coseno de 75. 31.05. Sí, es el mismo resultado que yo obtengo acá en una calculadora de forma manual. Y sería, mencionamos, 31.05, este 8 que está aquí lo redondea a 31.06. Colocamos ese resultado aquí, 31.06 unidades newtons. Ahora, para obtener la componente Y es 120, los 120 newtons por el seno del ángulo, que serían seno de 75. Acá cambiamos la función coseno por la función seno y tenemos que el valor es 115.91. 115.91 unidades newtons. Hacemos lo mismo para la fuerza número 2. La fuerza número 2 tiene un valor de 80 newtons y el ángulo es de 130 grados. Estos valores se van a sustituir en esta fórmula. Para el primero, la fuerza 1 en la componente X sería los 80 newtons por el coseno de 130 grados. Para la fuerza 2 sería, la fuerza 2 en Y, los 80 newtons por el seno de 130 grados. Sustituimos esos valores en la calculadora, 80 por el coseno de 130, y nos da un valor de menos 51.42. Menos 51.42 unidades newtons. Cambiamos la función trigonométrica coseno por la función trigonométrica seno y esto nos da un valor de 61.28. 61.28 unidades newtons. 61.28 unidades newtons. Ahora utilizamos la fuerza número 3. Cuyo valor es de 400 newtons y el ángulo son de 220 grados. Sustituimos esos valores aquí, los 400 newtons y los 220 grados, para obtener la componente de la fuerza 3 en X. Lo mismo para obtener la componente de la fuerza 3 en Y. Y posteriormente utilizamos la calculadora. Aquí serían los 400 por el coseno de 220.
nos da un valor de menos 306.41. Este 7 redondea este 41 a 42. Menos 306.42 unidades newtons. Cambiamos la función trigonométrica coseno por la función trigonométrica seno y esto nos da un valor de menos 257.11. Este 5 redondea este 11 a 12. Menos 257.12 unidades newtons. Básicamente el primer paso consiste en obtener la componente X de cada una de las fuerzas utilizando esta fórmula, obtener la componente Y de cada una de las fuerzas utilizando esta otra fórmula. En el paso número 2, recuerda que lo que nosotros vamos a hacer es sumar todas estas fuerzas que vienen siendo los valores que están subrayados. Es decir, la fuerza 1 en X, la fuerza 2 en X, la fuerza 3 en X va a dar como resultado la sumatoria de fuerzas en X. Para este ejemplo tenemos que la fuerza 1 en X tiene un valor de 31.06. La fuerza 2 en X tiene un valor de menos 51.42. La fuerza 3 en X tiene un valor de menos 306.42. Esto es la sumatoria de fuerzas en X. Lo mismo para obtener la sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en Y es 115, la fuerza 1 en Y, 115.91. Aquí 115.91. La fuerza 2 en Y es positivo 61.28. La fuerza 3 en Y es negativo 257.12. Realizamos los cálculos y tenemos que la sumatoria de fuerzas en X sería 31.06 menos 51.42 menos 306.42. Esto nos da que el resultado de la sumatoria de fuerzas en X es menos 326.78. Menos 326.78 unidades newtons. Lo mismo para obtener la sumatoria de fuerzas en Y. 115.91 más 61.28 menos 257.12. Esto nos da un resultado de menos 79.93 unidades newtons. Una vez que ya tenemos esta información, lo que hacemos es graficar estas componentes, que son las componentes de la fuerza resultante, dentro del plano cartesiano. Aquí observamos que la componente de X es negativa, la componente de Y es negativa, y nosotros utilizamos la componente X con color verde, la cual va a tener un valor de menos 326.78. Es decir, la sumatoria de fuerzas en X es igual a menos 326.78 unidades newtons. Posteriormente colocamos la componente Y. La componente Y siempre la utilizamos en color rosa. La componente Y también es negativa, así que nosotros vamos a tener una línea hacia abajo que va a ser esta de aquí, cuyo valor será sumatoria de fuerzas en Y es igual a menos 79.93 unidades newtons. Posteriormente lo que debemos hacer es colocar las líneas paralelas a los vectores o a las flechas que ya hemos colocado en rosa y en verde respectivamente. Esto con el objetivo de formar el rectángulo.
Una vez que hemos formado el rectángulo, nuestro siguiente paso es colocar el vector resultante. El vector resultante viene siendo desde el origen hasta este punto donde está la esquina. Nosotros necesitamos encontrar el valor de este vector resultante, que en este caso sería fuerza resultante. Es lo primero que debemos de calcular. Posteriormente debemos encontrar el valor de θr, que no es otra cosa más que el ángulo desde el eje X positivo en sentido contrario de las manecillas del reloj hasta tocar con el vector. Este viene siendo el vector θr. Recordemos que esto de aquí tiene una fórmula, dependiendo en el cuadrante que vayamos a trabajar. Eso se ve en uno de los pasos siguientes. Posteriormente a esto, lo que vamos a obtener es la magnitud de este vector. Básicamente, este vector es la hipotenusa. Para ello, utilizamos esta fórmula. Y observamos que aquí voy a poner la sumatoria de fuerzas en X, acá la sumatoria de fuerzas en Y, que son los valores que yo tengo aquí y acá. La sumatoria de fuerzas en X es de 326.75. A pesar de que es negativo, yo coloco el valor positivo porque cuando lo eleve al cuadrado, este va a ser exactamente lo mismo que si colocara valores negativos. Realizamos los cálculos, nos apoyamos en la calculadora y tenemos que 326.75 elevado al cuadrado más 79.93 elevado al cuadrado, y a eso le obtenemos raíz, da 333.38. 336.38 unidades newtons, y esta es nuestra primera respuesta que está subrayada. Ahora obtenemos el valor del ángulo θ. El ángulo θ es sumatoria de fuerzas en Y sobre sumatoria de fuerzas en X. La sumatoria de fuerzas en Y es 79.93. La sumatoria de fuerzas en X, 326.75. Esos valores los voy a poner aquí. Recordemos que van a ser siempre positivos, independientemente que en nuestra gráfica hayan tenido valores negativos. 79.93 entre 326.75. 79.93. Y ahora calculamos la tangente inversa. Sería tangente inversa de 79.93 entre 326.75. Cerramos el paréntesis y esto nos da 13.74. Este 5 redondea a este 74 como 75. 13.75 es el valor del ángulo θ. 13.75 unidades grados. Una vez que tenemos esto, en el paso número 6 debemos de seleccionar nuestro vector. Para este ejemplo en particular tenemos que el vector se encuentra en el tercer cuadrante. Cuando el vector se encuentra en el tercer cuadrante, tenemos que la fórmula de θr es 180 más θ. Es decir, aquí θr es 180 más θ. Esta fórmula que acabo de colocar aquí es lo que yo voy a colocar aquí en el paso número 6. Es decir, voy a colocar que θr es igual a 180 más θ. ¿Por qué razón? Porque el vector está en el ¿qué cuadrante? El vector está en el tercer cuadrante. Una vez que ya tengo eso, ahora lo que voy a hacer es obtener el valor de θr. Tenemos que θr va a ser igual a los 180 grados más el valor de θ. El valor de θ se obtuvo en el paso número 5. Este es el valor de θ, 13.75. Entonces aquí colocamos 13.75. 180 más 13.75 serían 193.75 unidades grados. Finalmente tenemos que el resultado sería el resultado del paso 4 y el resultado del paso 6.
En este caso, el resultado del paso 6 son 193.75 grados, mientras que el resultado del paso 4 es 336.38. 336.38 unidades Newton. Y esto de aquí sería nuestro vector resultante. Ahora, habíamos mencionado qué es lo que significa o qué es lo que estamos haciendo, que es la última parte que te había mencionado en un inicio. Bien, nosotros lo que tenemos son tres vectores. Estos tres vectores, cada uno ejerce una fuerza. Ejerce una fuerza sobre un objeto. Vamos a suponer que lo que tenemos es estos vectores. La fuerza 1 es de 120 newtons y el ángulo 1, que es de esta fuerza, son 75 grados, tal cual lo menciona aquí. La fuerza 2, 80 newtons a 130 grados, 80 newtons, el ángulo de aquí a aquí son 180 grados, la fuerza 3, 400 newtons y el ángulo 220 grados. Entonces, estas tres fuerzas ejercen fuerza sobre el origen. Básicamente, estas tres fuerzas es como si tú estuviéramos jalando un objeto entre tres personas. Imagínate que aquí hay un pedacito de pan y hay tres hormigas jalando en diferente dirección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El pedacito de pan va a tener un movimiento. Ese movimiento no necesariamente va a ser en alguna de las direcciones de las flechas que están aquí. Ese movimiento básicamente es el vector resultante. En este caso, ¿cuál es el movimiento o hacia dónde va a estar el movimiento? El movimiento va a estar a 193 grados. 193 grados es un poquito más de 180. Va a existir a 193 grados una fuerza. Esa fuerza, obviamente, 193 grados es antes de los 220 y es más de los 180. Entonces, ¿dónde va a estar esa fuerza? Esa fuerza va a estar a partir de aquí y va a estar más o menos por aquí. ¿Cuánto vale esa fuerza? Esa fuerza, que es la fuerza resultante, que es la que yo obtuve, tiene un valor de ¿cuánto? Tiene un valor de 336.38 unidades newtons. Y tiene un ángulo de inclinación. Ese ángulo de inclinación lo voy a colocar aquí en color celeste. Ese ángulo de inclinación es este. Este ángulo de inclinación, vamos a colocarlo un poco más extenso. Este ángulo de inclinación, que está hasta acá, tiene un valor de θ igual a 193.75. 193.75 unidades grados. Ahora, si nosotros quitásemos, bueno, vamos a suponer un ejemplo. La fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3 hacen que el objeto se mueva en esta dirección que es la flecha roja. Si nosotros quitáramos a estas tres hormigas, por poner un ejemplo, si nosotros quitásemos a estas tres hormigas, la hormiga 1, la hormiga 2 y la hormiga 3, y colocásemos únicamente a una hormiga que ejerza esta fuerza a este ángulo, básicamente se tendría el mismo movimiento. Entonces, la fuerza resultante no es otra cosa más que una fuerza que se está generando en una dirección probablemente diferente, con una magnitud muy diferente a las que fueron quienes la generaron. Y esta fuerza resultante es básicamente una fuerza que puede ser colocada por otra persona. Ahora, existe otra fuerza también que se llama fuerza equilibrante. ¿Qué es la fuerza equilibrante? La fuerza equilibrante sería una fuerza que evita que el sistema tenga movimiento. Es decir, estas tres fuerzas, la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3, hacen que el objeto se mueva en esta dirección, con esta magnitud de fuerza.
Si yo quiero que el objeto no se mueva, entonces tendré que colocar otra fuerza, pero en sentido contrario. Es decir, vamos a colocar, por ejemplo, un color invertido del color rojo, sería, por ejemplo, el color este que está aquí. Una fuerza contraria sería esta fuerza que está acá. Vamos a ponerlo así como un pequeño ejercicio. Esta fuerza en color morado tendría exactamente la misma magnitud, llamémosle fuerza equilibrante, tendría exactamente la misma magnitud que la fuerza resultante, pero estaría 180 grados más, es decir, el ángulo que hay de aquí a acá sería 180 grados. ¿Para qué? Para que se vaya en sentido opuesto. Entonces, esta fuerza resultante sería el teta R, que son los 193.75, más los 180 grados, que hacen que sea en sentido completamente opuesto. Entonces, esto te da 373.75. Aquí, por ejemplo, puedes observar, bueno, esto ya se pasó de 360 grados y obviamente ya se pasó de 360 grados, ¿verdad? Porque tú observas que aquí ya sobrepasaste. Entonces, ¿qué es lo que haces? Yo lo único que necesito es este pedacito que está aquí. ¿Cuánto mide este pedacito? Este pedacito, pues obviamente 360 para 373 serían 13.75 grados. Entonces, el ángulo que tiene la fuerza equilibrante debe de ser de 13.75. 13.75. Otra forma de verlo es la siguiente. O le sumas 180 al ángulo resultante, o le restas 180 al ángulo resultante, porque al final de cuentas lo que tú necesitas es buscar una fuerza equilibrante. Esa fuerza equilibrante debe de estar completamente en dirección opuesta. Para que esté en dirección opuesta debe de haber 180 grados de diferencia. Bien, entonces aquí se explicó la metodología general, se vio cuál es el efecto de la fuerza resultante y mencionamos un concepto que es la fuerza equilibrante. Muy importante aquí lo siguiente, remarcar lo siguiente, la fuerza equilibrante tiene exactamente la misma magnitud. La magnitud no es de signo contrario. El valor del ángulo no es de signo contrario. O le sumas o le restas 180 al ángulo, pero el valor de la magnitud de la fuerza equilibrante con respecto a la magnitud de la fuerza resultante es la misma, incluso tienen el mismo signo, es decir, los dos valores son positivos, porque las fuerzas resultantes siempre serán positivas, al menos para los ejemplos que veamos aquí. Bien, con esto hemos concluido este ejemplo y en el siguiente ejemplo explicaremos nuevamente este concepto para que quede mejor